Vamos a leer ahora lo que llamamos la segunda introducción. O sea, vamos a leer desde el capítulo 2, versículo 6, hasta el capítulo 3, versículo 6. Josué despidió al pueblo y los israelitas se fueron cada uno a su herencia para tomar posesión del país. El pueblo sirvió al Señor mientras vivió Josué y durante toda la vida de los ancianos que le sobrevivieron y que habían visto las hazañas del Señor en favor de Israel. Josué, hijo de Nun, el servidor del Señor, murió a la edad de 110 años. Lo enterraron en el territorio de su propiedad, en Timnat Serach, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaas. Y cuando toda aquella generación fue a reunirse con sus padres, surgió una nueva generación que no conocía al Señor ni la obra que había hecho en favor de Israel. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del Señor y sirvieron a los Baales, abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había hecho salir de Egipto, fueron detrás de otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y se postraron delante de ellos, provocando así la indignación del Señor. Abandonaron al Señor para servir a Baal y a Astarté. Por eso la ira del Señor se encendió contra Israel. Él los puso en manos de salteadores que los despojaron, los entregó a los enemigos que tenían a su alrededor y no pudieron oponerles resistencia. En todas las campañas, la mano del Señor se ponía en contra de ellos para hacerles mal, como el mismo Señor lo había dicho y jurado. Así se encontraron en una situación muy angustiosa. Entonces el Señor suscitaba jueces que salvaban a los israelitas del poder de los salteadores. Pero los israelitas no escuchaban a sus jueces, sino que se prostituían yendo detrás de otros dioses y postrándose delante de ellos. Se desviaban muy pronto del camino seguido por sus padres, que habían obedecido los mandamientos del Señor. Ellos, en cambio, no hacían lo mismo. Cuando el Señor les suscitaba jueces, estaba con el juez y los salvaba de las manos de sus enemigos mientras vivía el juez, porque se compadecía de los gemidos que les provocaban sus opresores y perseguidores. Pero cuando moría el juez, volvían a pervertirse más aún que sus antepasados. Iban detrás de otros dioses para servirlos y postrarse delante de ellos, sin renunciar en nada a sus malas acciones y a su conducta obstinada. La ira del Señor se encendió contra Israel y él les dijo: ya que este pueblo ha quebrantado mi alianza, la que yo prescribí a sus padres, y no ha escuchado mi voz, tampoco yo arrojaré de su presencia a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Esto lo hacía para probar a Israel por medio de ellas y para ver si seguían el camino del Señor como lo habían seguido sus padres. Por eso el Señor, en lugar de expulsar inmediatamente a las naciones, las dejó en paz y no las entregó en manos de Josué. Entramos en el capítulo 3. Vamos a leer los 6 primeros versículos. El Señor dejó que sobrevivieran algunas naciones para poner a prueba, por medio de ellas, a Israel, a todos aquellos que habían intervenido en las guerras de Canaán. Lo hizo solamente para enseñar a combatir a los que no lo habían hecho antes, es decir, a las nuevas generaciones de israelitas. Esas naciones son las siguientes: los filisteos con sus 5 príncipes y todos los cananeos, los sidonios y los hititas que habitaban en la montaña del Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta la entrada de Hamat. Estas naciones sirvieron para probar a Israel y ver si era fiel a los mandamientos que el Señor había dado a sus padres por medio de Moisés. Por eso los israelitas tuvieron que vivir en medio de los cananeos, los hititas, los amorreos, los pericitas, los givitas y los jebuseos. Ellos se casaron con mujeres de estos pueblos, le dieron por esposas a sus propias hijas y sirvieron a sus dioses. Bien. El hecho de que la población de Canaán no fuera totalmente exterminada y que Israel no tomara posesión completa de la tierra representó un problema teológico para los israelitas, que estaban convencidos de la acción de Dios en la historia. Esto representaba una contradicción. Si Dios está presente en la historia, ¿por qué no suceden estas cosas? Bueno, a partir de una explicación sencilla como la que había aparecido en el libro del Éxodo capítulo 23 y en el Deuteronomio capítulo 7. ¿Se acuerdan que la explicación que se daba era que no expulsaba de un saque a todas las naciones para que la tierra no quede desértica y la invadan los animales? ¿Se acuerdan que esa era la explicación que había aparecido en varias partes?
o como ahora la reflejan los versículos 22 y 23 que leímos recién, o el versículo del capítulo 2, digo, ¿no? O el versículo 1 y el versículo 4 del capítulo 3, la respuesta fue creciendo en alcance teológico hasta llegar a la explicación que encontramos en estos primeros versículos de la primera introducción del capítulo 2, versículos 1 al 5, ¿no? ¿Cuál es la tesis? La lentitud de la conquista se debió ni más ni menos que a las infidelidades de Israel. El autor de esta segunda introducción, lo que va del capítulo 2, versículo 6 al capítulo 3, versículo 6, procura combinar la lección del período de ocupación de la tierra con la del período de la conquista, ¿sí? Las naciones entonces siguieron viviendo junto a Israel como un castigo por las infidelidades pasadas. Esto sería lo que aparentemente está dicho, aunque tenemos que hacer varias aclaraciones. Los versículos 6 al 10, empiezo obviamente por el capítulo 2, el pasaje repite al libro de Josué, capítulo 24, versículos 28 al 31. ¿Sí? A ver, debido a la inserción de la primera introducción, capítulo 1 del libro de los jueces, versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 5, fue necesario entonces repetir el texto del libro de Josué como conclusión de la conquista y preparación del siguiente relato de la ocupación. Había que refrescarle la memoria al lector. ya había transitado por todo un largo texto, que fue el que leímos antes. Entonces, estos versículos narran lo que sucedió después de la gran renovación de la alianza en Siquem del capítulo 24 del libro de Josué. Fue lo que dije en la introducción, que dije, el libro de Josué continúa naturalmente en el capítulo 2, versículo 6. Bueno, acá llegamos a ese punto. En la tesis deuteronomista de los versículos 11 al 19 aparecen combinadas dos tradiciones, ¿sí? A ver, en el proceso de combinación quedó confuso el ritmo de sucesivamente, pecado, castigo, arrepentimiento y liberación, que va a ser la estructura que vamos a encontrar en los relatos de cada uno de los jueces, a partir de que empiecen la enumeración de los mismos, y que además es la clave para interpretar la historia de todo este periodo. Repito, siempre se va a repetir el mismo esquema: pecado que implica un castigo, castigado surge el arrepentimiento, y a partir del arrepentimiento y la vuelta a la alianza, entonces Dios que otra vez libera al pueblo. Este es el esquema que se va a repetir como un electrocardiograma, digamos, que va y viene, va y viene, va y viene, va y viene, bueno, a lo largo de todo el libro de los jueces. Ya lo vamos a ver. Lo más importante que la alianza le imponía a Israel era la fidelidad a Yahvé. Todas las demás estipulaciones dependían de este primer mandamiento. ¿Y cuál es el pecado de infidelidad principalmente? La idolatría. Por lo tanto, es el que provoca el castigo. ¿A través de quién? A través de las naciones vecinas. ¿Sí? Dios castiga a su pueblo sirviéndose de las naciones. Esta es la tesis que está presentada acá. La función del juez, entonces, como liberador o como salvador, lo convierte en el instrumento por medio del cual, como dijimos al principio en la introducción, va a ser vengada la justicia del Dios de la alianza. ¿Sí? Y se restaura, por decirlo de algún modo, la elección del pueblo. Siempre analizando el capítulo 2 todavía, los versículos 20 a 21, reflejan la teología de los primeros versículos del capítulo 2, ¿sí? Los de la conclusión de la primera introducción. Vuelven al problema de las poblaciones de Canaán todavía no conquistadas, que siguen existiendo dentro de las fronteras de la tierra prometida, porque Yahvé las utiliza como castigo por las infidelidades de Israel. Esto que decíamos recién.
La tradición que aparece en los versículos 22 y 23 es distinta de la anterior. Aquí las naciones permanecen al lado de Israel como una suerte de prueba divina para que el pueblo muestre su fidelidad. Es una tradición que representa otra interpretación teológica de los mismos hechos. En el versículo 1 ya del capítulo 3 continúa la explicación de la misma prueba de la que se habla en los versículos 22 y 23. ¿Ven cómo se van mezclando estas interpretaciones teológicas? Lo que dijimos al principio. Esta mezcla la vamos a ver a lo largo de todo el libro. En el versículo 2, evidentemente, una adición que ofrece otra explicación de los mismos hechos. Tal vez esta sea la más antigua de todas. Las naciones subsistían para enseñarle el arte de la guerra a una nueva generación de los israelitas que, claro, como no habían participado de la conquista, no sabían del arte de la guerra. Bueno, otra explicación distinta aparece ahí en el versículo 2. Así, suelta, aislada, porque esta no tiene otras referencias a lo largo del texto. El versículo 3 contiene la lista de los habitantes de Canaán, no conquistados todavía. Los 5 príncipes que aparecen son los de las ciudades de Gaza, Asdod, Ascalón, Gat y Ecrón. Una lista que de hecho apareció en el libro de Josué en el capítulo 13. Y la expresión todos los cananeos no tiene la misma extensión que lo que habíamos dicho hace un ratito con referencia al capítulo 1 del libro de los jueces. Aquí se refiere solo al territorio que Israel no había sometido y especialmente a la de las llanuras. El versículo 4 expresa la misma perspectiva teológica que el versículo 22 y 23 y que el versículo 1 del capítulo 3. Y finalmente los versículos 5 y 6 son una repetición en general del versículo 1 y del versículo 3 y 4. Siempre estoy hablando del capítulo 3, ¿no? La mayor parte de estos nombres que aparecen aquí ya han sido mencionados. Se trata como de una lista estereotipada que ya la venimos escuchando desde el libro del Éxodo, ¿no? Cada vez que se habla de la tierra de Canaán se nombra a los mismos. Perdón, ¿qué digo del Éxodo? Desde el libro del Génesis. Ya en la alianza que aparece en el capítulo 15 del libro del Génesis con Abraham, ya aparece más o menos con la misma fisonomía esta lista de pueblos. Empezamos ahora entonces, propiamente hablando, el cuerpo del libro de los jueces. Una gran sección que arranca en el capítulo 3, versículo 7, y se va a extender hasta el capítulo 16, versículo 31. En su forma actual, esta gran sección contiene 6 jueces que son mencionados con cierto detalle, algunos más, otros menos, y otros 6 jueces que simplemente se los menciona de paso. ¿Sí? Hay 6 como mucho más desarrollados, y 6 que casi que se los nombra y ya. Vamos a empezar con el primero, Otniel. Leo capítulo 3, versículo 7 al 11. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos del Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a las Aserás. La ira del Señor se encendió contra Israel y los entregó a Cusán Risataim, rey de Edom, a quien estuvieron sometidos durante 8 años. Los israelitas clamaron al Señor y él hizo surgir un Salvador que los libró. Este fue Otniel, hijo de Kenaz y hermano menor de Caleb. El Espíritu del Señor descendió sobre Otniel. Él fue juez en Israel y salió a combatir. El Señor entregó en sus manos a Cusán Risataim, rey de Edom, y su mano prevaleció sobre él. Así hubo paz en el país durante 40 años. Después murió Otniel, hijo de Kenaz. El autor, como vemos, dispone de poca información sobre este primer juez, ¿sí? Al parecer conocía únicamente una victoria de Otniel sobre Cusán Risataim, y la estructura del relato la tomó
de la teología deuteronomista, de lo que acabamos de leer en el capítulo 2, versículos 11 al 19. Fíjense, reconozcan el recorrido ese que describimos, que dijimos que va a aparecer en todo el libro de los jueces. En primer lugar aparece el pecado, en el versículo 7. En segundo lugar aparece el castigo, en el versículo 8. Fíjense si tienen el texto delante. En el versículo 9 aparece el arrepentimiento y en los versículos 10 y 11 aparece la liberación. Tal cual la descripción que había anticipado este análisis del capítulo 2 y los primeros versículos del capítulo 3. El pecado, como siempre, era de idolatría. Aparecen mencionados los Baales y las Aserás. Aserás sería como una traducción al español, ¿no? Porque así como les había dicho antes que en hebreo la terminación im es el plural masculino, la terminación ot es el plural femenino. Por eso en muchas versiones se van a encontrar que en vez de decir Aserás dice Aserot, ¿sí? al estilo hebreo. Bueno, este último término es otro nombre también de Astarte, que aparece mencionada muchísimas veces, pero se emplea también para designar los símbolos cultuales de madera que aludían, sí, a la diosa, ¿no? a Astarte, y que normalmente estaban junto a los altares. El castigo es la opresión por parte de Kusan Risataim, nombre irónico que significa literalmente Kusan, el del doble mal, ¿sí? O sea que Dios se sirve, entre comillas, ¿no? Esto no es así, ¿no? Es la interpretación que están haciendo acá. Dios se sirve de este personaje malévolo para castigar a su pueblo por su rebeldía. En el libro del profeta Habacuc, capítulo 3, versículo 7, Cusán aparece en paralelo con la tierra de Madián. Por lo tanto, el texto se refería originariamente a una invasión de los madianitas nómades en el territorio de Judá y Simeón. ¿Por qué digo esto? Porque de ese modo, entonces, el libro de los jueces se estaría abriendo con un juez procedente de la tribu de Judá. Que esto es un dato interesante por el protagonismo que va a tener dentro de la historia deuteronomista la tribu de Judá. No se olviden que David pertenece ni más ni menos que a la tribu de Judá. Continuamos la lectura, capítulo 3, vamos a leer del versículo 12 al 30. Los israelitas volvieron a hacer lo que es malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor dio poder a Eglón, rey de Moab, sobre Israel, porque ellos hacían lo que es malo a los ojos del Señor. Después de aliarse con los amonitas y los amalecitas, Eglón atacó y derrotó a Israel y se apoderó de la ciudad de las palmeras. Así los israelitas estuvieron sometidos a Eglón, rey de Moab, durante 18 años. Los israelitas clamaron al Señor y él hizo surgir como salvador a Ehud, hijo de Gerá, de la tribu de Benjamín, que era zurdo. Ellos le encargaron que llevara el tributo a Eglón, rey de Moab. Ehud se hizo un puñal de doble filo que ciñó debajo de la ropa sobre el lado derecho. Luego fue a presentar el tributo a Eglón, rey de Moab, que era un hombre muy obeso. Apenas terminó de presentar el tributo, Ehud despidió a la gente que había transportado la carga y él, al llegar a los ídolos que están junto a Gilgal, volvió a presentarse delante del rey y le dijo: «Rey, tengo que comunicarte un asunto confidencial». El rey dijo: «Retírense todos». Y todos los que estaban con él salieron de su presencia. Cuando entró Ehud, el rey se encontraba en la habitación de arriba, que era más fresca y estaba reservada para él solo. Ehud le dijo: «Tengo que comunicarte un oráculo divino». El rey se levantó de su trono. Entonces Ehud extendió su mano izquierda, tomó el puñal que llevaba sobre el lado derecho y lo clavó en el vientre del rey. La hoja se hundió hasta la empuñadura y quedó totalmente cubierta por la grasa, porque Ehud no extrajo el puñal del vientre. Después de atrancar las puertas de la habitación alta, Ehud salió por la ventana.
Enseguida llegaron los servidores y vieron que las puertas de la habitación alta estaban atrancadas. Entonces dijeron: seguramente está haciendo sus necesidades en la habitación ventilada. Esperaron hasta cansarse y al ver que no abría la puerta, tomaron la llave, abrieron y encontraron a su señor muerto en el suelo. Mientras ellos esperaban ansiosamente, Ehud había logrado escapar. Después de pasar por el lugar llamado Los Ídolos, se había puesto a salvo en Seirá. Apenas llegó al territorio de Israel, tocó el cuerno en la montaña de Efraín y los israelitas bajaron de la montaña junto con él. Ehud iba al frente y les dijo: síganme, porque el Señor les ha entregado a Moab, el enemigo de ustedes. Ellos lo siguieron, ocuparon los vados del Jordán que estaban en Moab y no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión derrotaron a los moabitas, que eran cerca de 10.000 hombres, todos fuertes y aguerridos. No pudo escapar ni uno solo. Así fue humillado Moab bajo la mano de Israel y hubo paz en el país durante 80 años. Los hechos de Ehud también aparecen encuadrados, por lógica, en la interpretación tradicional de pecado, primera parte del versículo 12, castigo, segunda parte del versículo 12, arrepentimiento, primera parte del versículo 15, y liberación, segunda parte del versículo 15. Otra vez se repite lo mismo. Pero los detalles del relato original permanecieron intactos entre los versículos 13 y 14 por un lado y luego retomados del 16 al 30. Una interesante historia, llena de intriga. Los versículos 12, 13 y 14 indican que Moab se alió con sus vecinos del norte, los amonitas, y con los nómadas del sur, los amalecitas, y capturaron Jericó. Vieron que se nombra la ciudad de las palmeras en el territorio de Benjamín. En el versículo 15 aparece Ehud, que es del clan de Gerá. Este clan de Gerá había aparecido en el libro del Génesis en el capítulo 46. Pertenece a la tribu de Benjamín y le encargan llevar el tributo a Eglón, el rey que los tenía dominados. Había que pagar tributo. Aparecen como esclavos. De hecho, dice que estuvieron sometidos durante 18 años. El relato, a partir de acá, abunda en detalles. No sé si se fijaron. Es zurdo, que aparece en el versículo 15. Cuadra con el muslo derecho, que aparece en el versículo 16. La daga mide un codo de largo, según lo que dice el versículo 16, que está ausente en nuestra traducción. No sé por qué no lo tradujeron, porque es importante por el largo que tiene, después por la grasa de este hombre obeso, ¿no? Va a jugar un papel importante esto, ¿no? Y con el tema de muy obeso en el versículo 17. Un montón de detalles que aparecen como en paralelo. En los versículos 19-20 hay algunos indicios de dos tradiciones combinadas en el relato. Fíjense, cuando uno mira con un poquitito más de atención. Hay una tradición que sitúa el acontecimiento al este del Jordán, en Moab. De tal modo que Ehud pasa por Gilgal, vieron que dice, ¿no? Al este de Jericó, cuando vuelve a Efraín. Ahí tenemos una versión. La otra tradición pone el acontecimiento en el oasis de Jericó. De las dos tradiciones, la más verosímil es la primera, ¿no? La de Moab, porque es raro que, por la localización, si no, cuando uno va siguiendo los acontecimientos en el mapa, es más probable que la primera tradición sea la original. Gilgal era, bueno, acuérdense, un antiguo lugar sagrado, el mismo lugar de las piedras que se asociaban tradicionalmente al paso del Jordán. ¿Se acuerdan cuando se había pasado el Jordán? Se habían puesto 12 piedras en el cauce, en el lecho, ¿sí? del Jordán, que decíamos que podía ser como una suerte de vado, y se habla de otras 12 piedras que se erigieron en el santuario de Gilgal, que seguramente conformaban los límites del santuario. Estaba hablando del capítulo 4 del libro de Josué. ¿Por qué se menciona a Gilgal? Bueno, un mensaje divino
proveniente de un lugar sagrado como Gilgal tenía que comunicarse en privado. Y de ese modo es coherente esto que los siervos los dejen solos, ¿no? Al rey con este mensajero divino, en última instancia, que aparece acá. En los versículos 21 y 22 siguen los detalles también, mano izquierda, lado derecho, retoma lo que habíamos dicho antes de los versículos 15 al 17, ¿no? En los versículos 23 al 29, luego de cometer el asesinato, Ehud escapa camino de Gilgal y convoca a los israelitas, los reúne, ¿sí? Toca el cuerno y los reúne. Finalmente, la fórmula del versículo 30 es la habitual para cerrar el marco teológico. Pero fíjense que Moab no ha sido conquistado, sino simplemente derrotado, ¿sí? Aún así, el texto termina con esta mención de que hubo paz en el país durante 80 años, ¿sí? O sea que se completa el esquema en que venimos diciendo de estos 4 elementos que van a ir apareciendo en cada uno de la descripción de los jueces. Leo el versículo siguiente, que es el versículo 31, también dentro del capítulo 3. Después de él vino Samgar, hijo de Anat, que derrotó a 600 filisteos con una picana de bueyes. Él también salvó a Israel. Acá aparece uno, este es uno de los jueces menores que hacía referencia antes. Acá ni siquiera aparece el esquema típico, no hay ningún tipo de fórmula distintiva. Además de esto, que es llamativo, un versículo nada más que dedicado a este juez Samgar. Además de esto, digo, en el capítulo 4, versículo 1, todavía no lo leímos, el versículo que sigue, se une directamente con el versículo 30 del capítulo 3, de manera que 3:31 es muy probable que se trate de una adición. Miren cómo empieza el capítulo 4. Dice, después que murió Ehud, los israelitas volvieron a hacer lo que es malo a los ojos del Señor. O sea, el capítulo 4 se manifiesta como lo que viene después de Ehud, ignorando a Samgar. Entonces, lo más probable es que esto haya terminado ubicado aquí. Muchas de las antiguas versiones, de hecho, ponen este versículo después del capítulo 16, versículo 31, o sea, al final de la lista de los jueces, con lo cual entonces Sansón y Samgar, Sansón todavía falta para que lleguemos ahí, habrían sido 2 héroes filisteos. ¿Vieron que se habla de que venció a los filisteos? Bueno, lo que tiene en común con Sansón, que eso sí va a ser largamente relatado, el periodo de Sansón, tienen en común el hecho de haber vencido a los filisteos. Se menciona, ¿vieron? El tema de la picana, que dice que derrotó a 600 filisteos con una picana de bueyes. Podía utilizarse fácilmente como lanza, posiblemente tenía una punta de hierro, porque en realidad era una herramienta de labranza más que un arma, ¿sí? No era un arma de guerra la picana, pero evidentemente que podía ser usada también para esto.